Espero me estén escuchando bien, o si hay algún inconveniente de transmisión o en la comunicación de sonido durante la sesión, por favor me avisa. Bueno, básicamente vamos a iniciar o antes de iniciar la sesión, ya oficialmente pues los invito a presentar el quiz que está allí en el campus virtual. Voy a darles 5 o 10 minutitos para que puedan ingresar allí al campus y presentar el quiz, pues como para que salgan de eso y ya pues arrancamos oficialmente la sesión. Entonces, en este momento pues los invito a que entren al campus y presenten el quiz. Ya ustedes saben cómo es la dinámica del quiz, son unas pocas preguntas con temas específicos y pues muy sencillas de trabajar, de selección múltiple, en fin. Entonces, como para que aprovechen ahora estos minutos iniciales e ingresen y resuelvan el quiz. Como les digo, ahora en unos 5 o 10 minuticos volvemos aquí e iniciamos ya la sesión. Gracias. Me pasando, ya tengo clase todavía. Pero vaya, Javier. Listo. ¿Y me están escuchando bien? Sí. Ok. Entonces, fíjense, esta es la norma NTC 1031, norma del ICONTEC, con actualización a julio del 2019, realmente está bastante actualizada, y es la que trabaja el ensayo para la determinación de pérdidas y corrientes sin carga del transformador, pues que es el tema que vamos a ver en la sesión de hoy. Muy seguramente algunos de ustedes ya la han revisado, pues por efectos de preinforme. No voy a hacer una revisión exhaustiva o en detalle de toda la norma. La idea es que ustedes también, si no lo han hecho, pues en algún momento lo realicen. Se toman un tiempito para leerla, no es compleja de entender, ni tampoco muy extensa realmente. Tiene muchos dibujos, está muy bien espaciada, entonces la lectura es relativamente liviana, pero pues sí les recomiendo que hagan la lectura detallada, pues para efectos de que miren todos los aspectos que ella toca. Hoy solo voy a hacer una lectura un poco rápida con algunos puntos que me interesa que destaquemos y que sé que pueden ser de utilidad para el desarrollo del informe. Entonces pues empecemos. Pues básicamente todas las normas de contexto se componen de la misma estructura, como ustedes se han podido dar cuenta. Tienen una portada, luego pues tiene un prólogo que es casi que protocolario de todas las normas, con la gente que intervino o aportó cosas en las normas, en la revisión. Después viene siempre la tabla de contenido y después viene lo que es el objetivo de la norma, referencias normativas pues propias que ella usa o que recomienda consultar para complementar la información, y algunas definiciones. En este caso se destaca la definición del factor de forma, que es la relación entre el valor eficaz y el valor promedio de una onda, y que, como se van a dar cuenta, bueno, de pronto ya hasta lo saben, pues ya lo conocen,
por efectos de la teoría o haciendo el preinforme, el factor de forma es fundamental durante esta prueba, conocerlo y poderlo calcular o hacer la corrección por factor de forma más específicamente. Entonces voy a leer algunos numerales de la norma. Como les digo, quiero destacarlos porque al menos ustedes los tengan ahí presentes. Voy a empezar por este 4.1. Dice: las pérdidas sin carga de un transformador consisten principalmente de las pérdidas en el hierro del núcleo, debidos al campo magnético, y son una función de la magnitud, de la frecuencia, de la máxima densidad de flujo y la forma de onda de la tensión aplicada. Las pérdidas sin carga también varían con la temperatura. Bueno, creo que esto no es nuevo para ustedes. Muy seguramente desde teoría electromagnética y ahora que están viendo su curso de transformadores teórico, pues han podido establecer que el ensayo de pérdidas y corrientes sin carga del transformador permite efectivamente establecer de una manera aproximada pues las pérdidas que están relacionadas con el núcleo del transformador, todo lo que sucede a nivel magnético y que efectivamente aporta a las pérdidas globales que se dan en el transformador. Fíjense, depende del campo magnético, la densidad de flujo, la frecuencia, la forma de onda y finalmente la temperatura. Todo eso influye. Seguramente algunos recordarán o en ese momento estarán pensando en la fórmula de la FEM inducida, la del 444. Si ustedes la revisan, en algún momento se van a dar cuenta que varios de los parámetros que contiene la fórmula de inducción electromagnética pues están considerados aquí. ¿Por qué? Porque estamos hablando del mismo fenómeno de inducción electromagnética que se da en el transformador, y el núcleo transformador pues no es ajeno a esto. De hecho, en el núcleo es donde se da efectivamente este tipo de fenómenos. Entonces sigo por acá avanzando. Dice por ejemplo el numeral 4.3: la característica distorsionada de la corriente sin carga de un transformador puede hacer que la tensión del generador presente ondas distorsionadas, un factor de forma diferente de 1.11 y pérdidas diferentes de las que corresponden a una onda sinusoidal. Para factores de forma mayor de 1.11 las pérdidas disminuyen, y para factores de forma menor que 1.11 las pérdidas aumentan. ¿Qué quiere decir esto? Es muy importante saber o tener en cuenta que en este ensayo o bajo este régimen de vacío del transformador o sin carga, pues la corriente que se forma o que se mide allí durante el proceso, durante el ensayo, no es una corriente con una onda sinusoidal pura. Realmente, por el fenómeno de histéresis magnética que ocurre en el núcleo del transformador, esa onda de corriente, aunque va a tratar de asemejarse o de seguir la sinusoidal, pues su forma es distinta. El hecho de que sea una forma distinta pues implica que el cálculo que se hace o la lectura que se hace de las pérdidas debe ser corregida. Se llama corrección por factor de forma de onda. ¿Por qué? Porque pues nosotros sabemos que ya en el régimen nominal de trabajo del transformador, pues él sí está sometido a la sinusoidal propia de nuestro sistema de potencia, de nuestro sistema eléctrico. Una sinusoidal con frecuencia de 60 Hz y bueno, los niveles de tensión que sean requeridos en su momento. Entonces, para poder hacer la corrección o la aproximación a esa onda sinusoidal pura, pues hay que hacer la corrección por factor de forma que hace referencia en ese literal 4.3. Voy acá, el 4.6 nos dice: en gran parte las pérdidas sin carga son pérdidas por histéresis y corrientes parásitas. Estas son una función de la máxima densidad de flujo en el núcleo dependiendo de su forma de onda. Quiere decir que, tal como leímos en el numeral 4.1, como estamos hablando es del núcleo, pues vamos a tener que esas pérdidas van a estar asociadas bastante a lo que es el fenómeno de histéresis y corrientes parásitas del núcleo. Y ahí mismo podemos asociarlo a lo que dice en el 4.8: las pérdidas por corrientes parásitas en el núcleo ocurren cuando un material conductor experimenta una variación del campo magnético a través del mismo. El núcleo de acero es el mencionado material. Las pérdidas varían con el cuadrado del valor eficaz de la tensión de excitación y son básicamente independientes de la forma de onda de la tensión aplicada. Cuando la tensión de ensayo se mantiene en el valor nominal con el voltímetro, que mide valores promedios, el valor eficaz medido de la tensión de ensayo puede no ser el valor eficaz nominal
y las pérdidas por corrientes parásitas se deben corregir a la tensión nominal por medio de la ecuación establecida en el numeral 5113. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Que efectivamente, pues si bien el trabajo del núcleo es hacer todo ese circuito magnético, que muy seguramente ustedes ya estudiaron desde la teoría, en donde se da la inducción magnética, el flujo corre a través de todo el núcleo magnético y pasa al otro lado para inducir de nuevo una FEM en el otro devanado, pues igual el núcleo sigue siendo de un material conductor. Por lo general son materiales ferromagnéticos, o sea, materiales que están basados en hierro, en este caso muchas veces por aleaciones de acero al silicio o de hierro al silicio. Y al ser materiales metálicos o conductores, pues está la posibilidad de que se formen corrientes. Como vimos en la sesión 3 cuando analizábamos la estructura del transformador y también complementando con lo que se ve en la teoría, pues ustedes se dieron cuenta que el núcleo del transformador se hace con chapas, con laminaciones, precisamente para eliminar o en este caso disminuir el efecto de las corrientes parásitas que se inducen o que se forman en ese núcleo, precisamente porque el ser conductor y al estar sometido a un campo magnético variable, pues ya vimos que por ley de inducción electromagnética empiezan a circular pequeñas corrientes que en últimas eso se refleja en calentamiento, en efecto Joule, en el núcleo y en otros puntos del transformador. Luego, eso es, digamos, lo que queremos determinar o aproximarnos a través de este ensayo. Continúo por acá. En el 4.10 nos dice, los factores que causan diferencias en las pérdidas sin carga de los transformadores incluyen la variabilidad de características del acero del núcleo, fatigas mecánicas, variación de la estructura del entrehierro, unidades del núcleo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, y también en el 4.9 dice, otros factores que afectan son el tipo de espesor del núcleo, del acero del núcleo, la configuración del núcleo, la geometría de las uniones y la densidad del flujo del núcleo. Literales 4.9 y 4.10 pues básicamente hacen alusión a la parte de diseño y fabricación del transformador. Prácticamente ya después de que el transformador ha sido fabricado y puesto en servicio, entregado, puesto en servicio en su estación, no hay mucho más que hacer adentro del mismo, o sea, en el corazón del mismo que es el núcleo. Pues solo esperar que funcione bien y empiece pues a trabajar y a dar su aporte dentro de la vida útil estimada. Así que muchas de esas pérdidas o de los niveles de pérdidas pues vienen asociadas desde la parte de diseño y desde la parte constructiva. A nivel de fábrica, muy seguramente si ustedes tienen la oportunidad de visitar alguna fábrica de transformadores, sobre todo una grandecita donde tengan sus departamentos pues, de producción, de diseño, etc. Se van a dar cuenta que en el departamento de diseño pues hay gente, ingenieros pues, de varias áreas, ingenieros de materiales, ingenieros mecánicos y eléctricos, pues dedicados a eso, a generar nuevos diseños, nueva infraestructura, nuevas configuraciones que permitan cada vez disminuir las pérdidas, en este caso de los núcleos del transformador, y por supuesto aumentar su eficiencia. En sí el transformador es un elemento muy eficiente, un equipo muy eficiente, pero pues siempre habrá algo más como por mejorar y de eso se encargan. ¿Y por qué saben que es importante eso? Pues porque lo que dice aquí en la norma, esos factores o parámetros de diseño afectan directamente en el aumento o la disminución de las pérdidas magnéticas producidas en el núcleo. Entonces, efectivamente, eso es de gran interés a nivel de fabricación de transformadores. Y acá, por supuesto, a nivel de la academia, pues todo el tiempo se hacen estudios para mirar o para chequear modelos de pérdidas, configuraciones, estructuración del núcleo y entre otras propuestas a nivel de transformadores pues para mejora o estudios de transformadores que ya están operativos. Luego sí que es importante toda esta parte de estos dos numerales. Continúo. Luego ya viene en sí el procedimiento propio establecido por la norma para hacer la medición de pérdidas sin carga. El procedimiento se denomina el método de voltímetro de lectura de valores promedios absolutos en transformadores monofásicos. Estamos todavía con los monofásicos. Y bueno, leeré también algunos numerales de aquí. Por ejemplo, el 511 nos dice la máxima densidad de flujo corresponde al valor promedio absoluto de la tensión, no al valor eficaz RMS.
y por consiguiente, si el valor promedio de la tensión se ajusta para que sea igual al valor promedio de la onda sinusoidal de tensión deseada y se mantiene la frecuencia apropiada, las pérdidas por histeresis deben ser las correspondientes a la onda sinusoidal deseada. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué traduce? Pues que, como hemos visto en las digamos, condiciones generales, al no tener ondas sinusoidales puras, sino una onda de pronto deformada que se da bajo este régimen sin carga, pues hay que hacer la corrección por forma de onda. Para eso se necesita medir dos valores a nivel de tensión. Uno, el valor RMS, que es el tradicional que conocemos, usamos en los voltímetros normales, y otro, el valor promedio, pues que ya es un equipo más especializado, que es un voltímetro de valor promedio. Con esas dos medidas se puede aplicar la corrección por forma de onda. Como les digo, es una condición especial de este ensayo. Y pues aquí conectamos con el numeral 513 que dice: este método emplea dos voltímetros conectados en paralelo. Uno es un voltímetro de valores promedio y el otro de valor eficaz. La tensión del ensayo se ajusta al valor leído por el voltímetro de valor promedio. Las lecturas de ambos voltímetros son empleados para corregir las pérdidas sin carga a una base de onda sinusoidal utilizando la ecuación dada en el numeral 5113. Bueno, básicamente aquí lo que estamos viendo es el esquemático con los equipos que normalmente se usan en esta configuración. Entonces fíjense, acá está al lado derecho tenemos el devanado del transformador o los devanados, el devanado secundario abierto, el devanado primario excitado o alimentado. La fuente de excitación no se ve acá, pero imaginen pues que está aquí al lado izquierdo. Y para la instrumentación asociada a la prueba, inicialmente vemos dos voltímetros conectados en paralelo al devanado que está siendo excitado. El primer voltímetro es un voltímetro de valor promedio, el segundo es un voltímetro convencional o de valor eficaz. Tenemos también conectado en paralelo la bobina de tensión del batímetro, serie la bobina de corriente del batímetro, y luego tenemos pues la medición de corriente en serie de toda la prueba. Finalmente tenemos un frecuencímetro en paralelo también con los terminales donde se está haciendo pues la alimentación del transformador. Entonces esos son los equipos mínimos que se utilizan durante la prueba. Yo diría que haría falta uno, o al menos destacar uno, que es la medición de temperatura o el control de temperatura, que también se recomienda pues hacer allí durante la prueba en el transformador. Muy bien, como pueden darse cuenta, el esquema de conexión es relativamente sencillo, es tener los cuidados pues propios durante las conexiones del transformador. Entonces dice antes pues de seguir hablando del método, aquí pues hay un complemento a otra conexión especial cuando se usan transformadores de potencial y transformadores de corriente, debido a que las señales de acá del transformador pueden ser muy grandes, puede tener unos devanados con unos niveles de tensión más grandes, entonces se necesita un TP y un TC para adaptar la señal a la instrumentación respectiva. Entonces pues ahí está como el esquema de conexión, no varía mucho realmente. Y luego vienen otras recomendaciones, que es lo que quería como destacar, que es la COU110, que dice: puede utilizarse cualquiera de los devanados de alta o de baja tensión del transformador que se instale, pero es más conveniente utilizar el devanado de baja tensión para este ensayo. Se debe utilizar todo el devanado para este ensayo. Si por alguna razón solo es posible utilizar una porción del devanado, dicha porción no debe ser inferior al 25% del mismo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que realmente la norma no establece que tiene que ser siempre por el de baja o siempre por el de alta la alimentación. Pero lo que sí dice la norma, y es digamos como lo más lógico, es que es mucho más fácil establecer la prueba alimentando el devanado de baja, pues porque por los equipos y por la disponibilidad de una fuente de alimentación, pues uno le va a quedar mucho más asequible alimentar un devanado de baja. Por ejemplo, un transformador muy común que hay en nuestro sistema de distribución es uno que va de 220 a 13.200, entonces pues es mucho más fácil tener una fuente con 220 nominales a tratar de conseguir algo con 13.200, pues, que pues no es tan viable. Entonces por eso se recomienda alimentar en el de baja, aunque no es una obligación tal como lo establece la norma. Y pues para aquellos transformadores que de pronto
no se puede acceder al total del devanado, pues se admite hasta al menos el 25%, muy seguramente por tomas de derivación, para poder hacer la prueba. Eso ya es un caso un poco más especial, pero puede darse. Otro numeral importante es el que sigue, es el 5111. Miren esto. Durante el ensayo se ajusta la frecuencia al valor indicado. Utilizando el frecuencímetro, esta frecuencia de prueba debe estar dentro de más o menos el 0.5% de valor de frecuencia nominal del transformador bajo prueba, de acuerdo con los numerales pues, que aparecen allí de la IEEE. ¿Por qué es importante esto? Porque como vimos en la lectura inicial, en las condiciones generales, la frecuencia del sistema entra a jugar un papel fundamental en el aumento o en la baja de las pérdidas. Ya ustedes allá con la ecuación del 444 y su asociación con el cálculo de las pérdidas se dan cuenta o pueden establecer que la frecuencia sigue allí involucrada. Entonces, para un transformador de 60 Hz, por ejemplo, que es nuestra frecuencia del sistema eléctrico nacional, podemos garantizar que esos 60 Hz de excitación no estén por encima o por debajo del 0.5% del valor nominal. Entonces ahí es donde entra a jugar un papel fundamental el frecuencímetro. De pronto ustedes después en los cálculos no van a usar mucho esa variable, ese parámetro, pero lo que sirve es como una señal de control para indicarnos que durante toda la prueba sí estuvo bien reguladito el factor de frecuencia allí durante esa prueba. Entonces por eso es que se hace esta recomendación con la norma. Ya pues en la realización propia del ensayo, el numeral 5112 nos dice, se toman las lecturas de frecuencia, tensión eficaz, tensión promedio, potencia, corriente y temperatura. Fíjense que ahí sí lo dice. Luego se desconecta el transformador bajo ensayo y se lee el valor del batímetro, el cual presenta las pérdidas en los instrumentos conectados y el transformador de potencia si se usa. Este valor debe restarse la lectura anterior del batímetro para obtener las pérdidas sin carga del transformador bajo ensayo. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Pues vuelvo aquí al esquema original. Pues sí, efectivamente durante la prueba se toman lecturas de todos estos equipos y ya cuando se finaliza la prueba se desconecta el transformador, los terminales del transformador, pero se toma una lectura final con solo la instrumentación interconectada pues a la alimentación. ¿Esto con qué fin? Pues para poder tratar de tomar las pérdidas, de leer las pérdidas con ocasión de los equipos de medida. Y esto se hace para efectos de no atribuirle esas pérdidas de la instrumentación al transformador. Pues realmente estas pérdidas son muy chiquiticas respecto a lo que puede ser el transformador, pero pues para ser estrictos y estar lo más aproximados posibles a lo que son las pérdidas propias del transformador, pues debemos restárselas de la medición inicial de potencia. Entonces eso es lo que dice este literal 5112 y es totalmente válido. Si por ejemplo se usara un TPS allí pues como para adecuación de señal, pues también hay que desconectar el transformador principal y medir luego la instrumentación con el TP para que estas pérdidas que se presentan acá en este montaje no se le vayan a atribuir al transformador al cual se está ensayando pues durante la prueba. Es básicamente eso. Luego viene el famoso numeral 5113, que ya lo hemos nombrado un par de veces, pues que es donde está la ecuación de cálculo de pérdida. Vamos a ver si puedo aumentar aquí un poco, hacerle un zoom. Donde intervienen varias cosas, intervienen pues las pérdidas medidas, algo que se llama pérdidas a una temperatura de medición, pues T sub m, las pérdidas por histéresis, las pérdidas por corrientes parásitas, y acá el T sub m, que es el cálculo de la corrección por forma de onda. Entonces acá están dos variables que son U sub R y U sub A, donde U sub R es la medida del valor eficaz de tensión y U sub A la medida del valor del voltímetro de lectura promedio. Esto entra a esta pequeña ecuación donde se calcula la variable K, y esta entra ya en la ecuación principal para que quede incluida la corrección por factor de forma. Si tuviéramos sinusoidales perfectas, estos dos valores deberían ser iguales, entonces K vale 1 y no entraría a modificar nada en la ecuación principal. Pero como sabemos, acá en el ensayo de vacío no tenemos sinusoidales perfectas, hay una sinusoidal, mejor dicho, hay una onda pues especial que no es sinusoidal, y por eso este factor K va a ser distinto de 1 y muy seguramente va a tener una corrección acá en el cálculo de las pérdidas como tal. De allí algo importante, y es el numeral 5114, que dice: la ecuación anterior es válida para tensiones de ensayo con distorsión moderada de la forma de onda.
Si la distorsión de la forma de onda en la tensión del ensayo causa que la magnitud de la corrección K sea mayor que el 5%, entonces la forma de onda de la tensión de ensayo debe ser mejorada para una adecuada determinación de las pérdidas y de corriente sin carga. Pues, ¿qué quiere decir esto? Pues no es muy común, pero puede darse que sigan habiendo problemas a nivel de la onda de tensión y que este valor K, esta división, dé mayor al 5%, que dé 10%. No he visto ese caso, pero digamos que diera 10%. Entonces hay que hacer una corrección o un ajuste de la señal de alimentación o revisar qué puede estar pasando con el conexionado, o tal vez hay un problema más complejo en el transformador, pues para adecuar este factor de corrección que esté dentro del 5% y pues dar como válida el ensayo. Entonces es una condición bien importante al momento de hacer el ensayo del transformador sin carga. Y finalmente, una, digamos, recomendación importante que es el literal 5115. Los valores reales de pérdidas por histéresis por unidad y pérdidas por corrientes parásitas deben ser utilizados si están disponibles. Si los valores reales no están disponibles, se sugiere que los dos componentes de pérdidas sean asumidos iguales en valor, asignándole a cada uno un valor de 0.5 por unidad, de acuerdo con la IEEE 57120. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes se dan cuenta aquí en esta formulación, voy a ampliar un poquito más, si se dan cuenta en esta formulación, aquí tenemos unas pérdidas por sub n, que son las que medimos con el batímetro, pero además aparecen unas pérdidas 1 y 2, que una dice por histéresis y por corrientes parásitas. Esas pérdidas normalmente son pérdidas de diseño, que normalmente vienen en la ficha técnica del transformador o en los planos algunas veces, o en las memorias de diseño del transformador, que el fabricante le entrega a la persona que compró ese transformador o a la empresa que va a hacer uso del transformador, y en donde están estipuladas esas pérdidas, pues que normalmente se calculan a nivel de fábrica. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ya en el mundo real, pues muchos transformadores son, pues como son equipos tan eficientes y que duran en el tiempo, muchos transformadores son de hace 50 años. Entonces muy seguramente los transformadores tan antiguos, pues esa documentación usted ha perdido, no se tiene, o de pronto ni siquiera se entregó en algún momento, no se entregó por parte del fabricante. Entonces ahí ya viene siendo un problema, porque entonces no se tiene esos valores teóricos de pérdidas por histéresis y por corrientes parásitas. Y si estamos tan de malas que además el fabricante ya cerró o esa empresa ya no está haciendo transformadores, pues ni siquiera tenemos a dónde acudir para solicitar esas pérdidas calculadas desde el diseño y fabricación del transformador. Entonces la norma le dice, mire, no se preocupe, si usted no tiene esa documentación o no tiene ese dato a la mano, pues sencillamente le damos como la gabela o la oportunidad de que asuma que esas pérdidas están igualmente repartidas y puede asignarles un valor de 0.5 por unidad, pues respecto a las pérdidas globales del transformador, para que pueda hacer el cálculo pues propio de esta ecuación. Entonces eso es como lo que se establece en la norma. Ahora viene un literal que es el 5.2, que es dedicado a lo mismo pero para transformadores trifásicos. Voy a pasar aquí rápidamente este literal porque, como lo he explicado los otros grupos, si alguien tenía participación. Sí, profe, esa de 0.5 por unidad, es que no entendí muy bien cómo se toma. O sea, ¿será 0.5 del porcentaje, 0.5% de las pérdidas de vacío? ¿O 0.5 watt? Bueno, lo primero que les pregunto, pues yo no sé si ya ustedes han trabajado o hablado pues en el curso teórico, o no sé si en algún curso anterior, de lo que son los valores en por unidad. Pues antes de empezar a hablarles sobre eso, ya ustedes los tienen presentes. Si yo les digo valores en por unidad, ¿sabe a qué hace referencia? Uy, profe, que yo me acuerde, no. ¿No han visto eso? No, pero yo tampoco que me acuerde tampoco. Ah, bueno, no, pues claro, pues ahí sí entiendo por qué quedan un poco perdidos. No, disculpen, porque yo pensé que esto ya ustedes lo habían, este pedacito pues de por unidad ya lo habían visto, no sé si desde la teoría o tal vez en alguno de los cursos anteriores. Pues como para no desviarme mucho del tema, los valores en por unidad son valores que se basan en los valores nominales del transformador. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen una potencia nominal de, qué sé yo, de 5 kVA de un transformador,
Entonces ustedes pueden trabajar todo en unidades de kVA, de tensión, de corriente, basado en los valores nominales, trabajar con esas unidades, o pueden trabajar en por unidad. ¿Por qué por unidad? Porque algunas veces, algunos cálculos, como por ejemplo este que estamos viendo aquí, pero muchos otros también que ustedes van a necesitar, pues se facilita mucho más. Y básicamente los valores en por unidad se basan en los valores nominales de trabajo del transformador. Entonces, cuando ustedes miren el tema, en algún momento lo van a ver desde la teoría, se van a dar cuenta que uno puede calcular los valores en por unidad basados en las potencias o corrientes o tensiones nominales del transformador. Eso es básicamente lo que significa eso de por unidad. Entonces, tal como más o menos deducía su compañero, cuando hablamos de 0.5 en por unidad, es basado en las pérdidas nominales del transformador. Y bueno, para no, digamos, enredarlos o desviarnos mucho del tema, les recomiendo pues que consulten un poquito esa parte si de pronto no la han visto todavía en la teoría, y cualquier cosa me escriben un correo pues si de pronto se les dificulta esa parte. Yo les enviaré la información respectiva pues si es el caso. Okay. Bueno, profesor, gracias. Vale, perfecto. Entonces les comentaba que ahora sigue pues un literal en donde habla de la determinación de las pérdidas en carga en transformadores trifásicos. Entonces esto lo voy a pasar relativamente rápido por dos razones. Una, porque efectivamente pues quiero dar tiempito a que ustedes desde la teoría cubran o al menos vean como mayor profundidad lo que son los transformadores trifásicos, para no empezar a hablarles aquí de cosas que apenas están viendo o todavía no han visto. Y dos, porque dentro de un par de sesiones vamos a tener una sesión dedicada a estos ensayos en transformadores trifásicos. Entonces, pues ya en ese momento entraremos a revisar en detalle este literal. Por ahora lo que les puedo adelantar es que las conexiones son muy parecidas, el proceso es muy parecido, solo que pues multiplicado por 3, por obvia razón, pero además de eso con algunas pequeñas recomendaciones propias de los trifásicos. De resto, si digamos a ustedes les queda claro el procedimiento del monofásico, el trifásico no debería haber mayor inconveniente. Ya lo miraremos en su momento. Finalmente, la norma, digamos, tiene una última sección dedicada a lo que es la corrección por temperatura de estas pérdidas. ¿Por qué se hace corrección por temperatura? Pues, como dice ahí el literal 531, dice lo siguiente: se requiere una temperatura de referencia cuando se expresan pérdidas sin carga porque estas varían con la temperatura del núcleo. La temperatura de referencia estándar T sub R para pérdidas sin carga de transformadores es 20 grados Celsius de acuerdo con lo especificado en el numeral 59 de la IEEE C57-1200 de 2015. ¿Qué nos dice esto? Que primero estas pruebas o estos ensayos, la primera y gran recomendación, pues obviamente el transformador debe estar desenergizado, desconectado del sistema, pero además el transformador debe haber reposado. Si ustedes recuerdan, cuando vimos las pruebas de medición de resistencia de vanados, esa era una de las recomendaciones, que el transformador haya sido desconectado, haya reposado durante unas horas antes de ir a hacer cualquier medición, pues por el efecto que tiene la temperatura en la resistencia del devanado. Acá es algo muy similar, el núcleo también se calienta y no es lo mismo hacer este ensayo con el núcleo caliente, pues a tener el núcleo ya aclimatado o atemperado a una temperatura de reposo o temperatura ambiente. Se ha definido pues como una temperatura estándar esos 20 grados Celsius. Entonces, si no se cumplen unas condiciones que ya las vamos a ver respecto a temperatura, cuando se mide la temperatura durante el ensayo, hay que hacer la corrección por temperatura de las pérdidas medidas. Entonces, pues por eso el numeral 532 dice que el decrecimiento observado en las pérdidas sin carga por un incremento en la temperatura resulta de muchos mecanismos que actúan juntos. Cambios en la resistividad del acero, fatigas mecánicas, variaciones de los gradientes de temperatura del núcleo, que causan que las pérdidas sin carga también varíen con la temperatura. Entonces, por eso es que se tiene esta corrección por temperatura. ¿Cuándo hay que hacerla? Entonces la norma también es muy específica, dice, para transformadores sumergidos en líquido refrigerante, entonces, primero, la temperatura del líquido refrigerante en el nivel superior está entre más o menos 10 grados Celsius de la temperatura de referencia T sub R, o la diferencia entre temperaturas del nivel superior y de fondo no exceden los 5 grados Celsius. Quiere decir que si cualquiera de estas condiciones
se cumplen o estamos dentro de estas condiciones, no hay que hacer correcciones por temperatura. Si nos salimos de allí, nos toca hacer corrección por temperatura. Ya en modo práctico, ¿qué quiere decir? Pues que si la temperatura de referencia es 20 grados Celsius, pues nosotros vamos a mirar o vamos a medir si estamos dentro de esos 20 grados Celsius más o menos 10 grados Celsius. ¿Qué quiere decir? Si estoy entre 30 y 10, o entre 10 y 30, como lo quieran ver, pues no hay problema. Ah, que me midió 25 grados Celsius durante el ensayo. Listo, no hay ningún problema, está dentro de lo permitido, no hay que hacer corrección. Pero si, por ejemplo, me pasé de esos 30 o estoy por debajo de esos 10, pues efectivamente ahí sí vamos a tener que hacer corrección por temperatura. ¿Qué tan aplicado es esto? Pues se puede dar porque muchas veces así el transformador esté reposado, o sea, ya haya tenido un buen tiempo de estar desenergizado, pues muchas veces la temperatura ambiental lo lleva a estar por fuera de ese número. Por ejemplo, si estamos probando o si estamos en un sitio donde hay alta temperatura, cerca a un desierto, o por ejemplo en la costa, que el clima está por encima de los 35 grados Celsius, pues obviamente el transformador baja su temperatura hasta la temperatura ambiente, pero pues más abajo de eso no es posible, pues porque el mismo ambiente se encarga de mantenerle o de sostenerle esa temperatura. Entonces allí ese es un caso en donde habrá que hacer corrección. O por ejemplo en sitios donde hay estaciones, donde hay invierno, que están muy al sur o muy al norte en el planeta, pues hace muchísimo frío, entonces ahí vamos a estar en el otro caso, al otro lado, por debajo de los 10 grados Celsius, entonces también habrá que hacer corrección por temperatura durante el ensayo. Entonces sí se puede dar el caso, no es tan común pues por acá en nuestras ciudades, nosotros muchas veces estamos dentro de lo recomendado, pero pues para eso nos dan la formulita de corrección. O el otro caso es que la diferencia de temperaturas entre el nivel superior y el fondo no excedan los 5 grados. ¿Qué quiere decir eso? Pues que lo que se quiere es también garantizar la uniformidad de temperatura en todo el transformador. Si el transformador no ha reposado lo suficiente, muy seguramente vamos a tener que el nivel superior del transformador, la parte superior del núcleo, va a estar más caliente que la parte inferior. Tanto, pues, como más allá de los 5 grados Celsius, en ese punto nos toca hacer corrección por temperatura. Entonces, si uno cumple o si está dentro de esas dos condiciones, no hay problema, no corregimos nada. Si nos salimos de allí, hay que aplicar esta formulita, que está en el numeral 534, pues que es similar a la que se aplica para la corrección por temperatura de los devanados o de pérdidas en el cobre, solo que acá estamos haciendo referencia al núcleo, y donde tenemos un K sub T, que es un valor empírico, pues que depende del tipo de acero al silicio que se usa en el núcleo, pero que pues la norma le dice, si usted no lo tiene, por la misma razón que hablábamos de las pérdidas por histéresis y corrientes parásitas, si no lo tiene, si se le perdieron los papeles de diseño, la ficha técnica, o el transformador es muy viejo y ya no hay forma de confirmar qué es lo que se hizo a nivel de diseño, pues use un valor de 0.0065 en por unidad por grado Celsius para esa K sub T. Es digamos el dato que da la norma y es aceptado pues internacionalmente esa aproximación. Bueno, eso es el recorrido, digamos, que quería comentarles desde la norma. Ya lo que vienen pues es un complemento de los cambios que se han hecho entre una versión y otra normativa, y ahí cerramos nuestra revisión del ensayo a nivel normativo, pues del ensayo de pérdidas sin carga para transformadores. Voy aquí a dejar de compartir. Y de todas maneras, pues si alguien tiene alguna observación, alguna pregunta adicional, los escucho en este momento. Ok, ya no entendí, qué pena. ¿Por qué se utiliza? Yo la verdad no entendí por qué se utiliza un voltímetro RMS en paralelo con uno de valor eficaz normalito. Ah, sí, Juan Pablo. ¿Qué es lo que pasa allí? Que como vamos a ver, y eso ahora lo interesante de la simulación es que les va a permitir observar eso, es que en el régimen sin carga del transformador, la corriente que se mide, o la corriente que se forma pues en el lazo del devanado alimentado a esa corriente, no es una corriente de tipo sinusoidal. ¿Por qué no es de tipo sinusoidal? Uno esperaría que fuera así, porque si yo lo estoy alimentando con una excitación sinusoidal, pues debería responder a una corriente sinusoidal. Pero en este caso, por el efecto de histéresis, recuerdan ustedes la curva de histéresis, esa curva no es una línea recta, no es lineal. Si ustedes se recuerdan la curva de histéresis, empieza como una recta, pero poco a poco se va, entre comillas, doblando o saturando, hasta que llega un punto de saturación, y bueno, luego pues todo el fenómeno de histéresis magnética que ustedes pudieron estudiar.
Entonces, precisamente por ese fenómeno, esa no linealidad hace que la corriente no obedezca exactamente una sinusoidal pura. Ese es un problema. ¿Por qué? Porque muy seguramente cuando ustedes pasaron por el curso de medidas e instrumentación, creo que es, ustedes vieron varios instrumentos. Hay instrumentos para medición en DC, medición en AC, pero hay instrumentos que miden en corriente alterna están basados en que las ondas que van a medir son sinusoidales. Entonces, tanto el amperímetro y sobre todo el voltímetro de corriente alterna, pues él asume que está basado en que va a medir una onda sinusoidal pura. Y por eso, pues la mayoría de voltímetros o los convencionales, pues miden el valor RMS de esa sinusoidal. Ya sea tecnología análoga o tecnología digital, pero miden el valor RMS de la sinusoidal. Pero aquí tengo un problema, es que no tengo una sinusoidal pura, sino que hay una distorsión de esa señal debido a esa no linealidad con ocasión del punto de trabajo en el núcleo, o de la no linealidad por histéresis que hay en el núcleo, histéresis magnética. Entonces, al no tener sinusoidales puras, hay que hacerle una corrección por forma de onda. La forma práctica de hacer esa corrección, pues es de esta manera, tomando o midiendo con el voltímetro RMS convencional y también midiendo con un voltímetro de valor promedio, que es menos sensible a esa forma de onda, porque eso lo va a dar el promedio de la medida de tensión, independientemente si es sinusoidal o no sinusoidal. Y ya con esos dos valores, como vieron ahí en la formulita, se puede hacer la corrección por forma de onda. Esa es la causa raíz por la cual nos toca implementar los dos voltímetros en este ensayo. No sé si te queda más claro. Listo, pero eso tiene su fundamento, o sea, como su explicación de esa fórmula de corrección, porque pues... Sí. Y de pronto sabría dónde encontrarse, porque me genera la duda de por qué se usan esos dos aparatos al mismo tiempo, pero ya me sí. claro. Sí, la corrección por forma de onda, mira, yo no sé si en la bibliografía que ustedes estén usando desde la teoría, no sé si en Costeico o algún otro libro de transformadores, expliquen ese detalle, pero lo que sí te puedo decir es que si haces una búsqueda relativamente pues corta en internet, tú puedes encontrar fuentes donde explican, digamos ya matemáticamente, por qué se llega a que esa fórmula que está allí es adecuada para hacer la corrección por forma de onda. Es una demostración matemática donde vas a ver los dos valores medidos, ellos hacen la simplificación de matemáticas del caso y se llega a que a través de esa ecuación sencilla que está allí en la norma, pues se puede hacer la corrección. Pero sí, lo puedes buscar, muy seguramente vas a encontrar por allí la explicación, digamos, matemática de por qué se puede hacer esa corrección allí con esas dos medidas. Listo, profe. Y ahí entonces, sí, digamos, en los tiempos que no había multímetro True RMS, ¿qué se hacía? ¿Los qué, perdón? Ahí hace referencia a los True RMS, ¿cierto? Los que pueden medir diferentes factores formas de onda. Pero no en la norma. En la norma solo te hablan del voltímetro de valor eficaz o RMS y el voltímetro de valor promedio. No sé en qué, te hablo de la NTC 1031, la que acabamos de revisar. No sé si has visto en otra norma. ¿Ese multímetro no es el que se llama True RMS? El que pues, puede ver varios como factores de forma. ¿Pero te refieres al de valor promedio o a cuál? ¿O dónde viste eso de True RMS? Pero yo te entendía que el multímetro, o sea, el que dice el valor promedio es el normalito, ¿no? El que, digamos, uno tiene así para las prácticas. Y está el otro que ya es un poquito más especializado, que es True RMS, que me permite medir diferentes tipos de onda. No todas, pero sí, como, bueno, un poquito más que el convencional. Pues, y este es multímetro digital, ¿no? Sí, pero allí sí tendría que hacerte una aclaración, porque de pronto pues puede prestarse a alguna pequeña confusión. O sea, los voltímetros que nosotros usamos normalmente en el laboratorio, lo que le llamamos voltímetro convencional, no importa si es análogo o digital, esos voltímetros lo que hacen es medir el valor RMS de la onda. Ya, ese es el valor convencional, RMS. Un voltímetro de valor promedio es distinto, es un voltímetro más especializado que efectivamente no es tan sensible a esa forma de onda
y nos puede dar un valor más aproximado de lo que está sucediendo con ondas no sinusoidales puras. Y un True RMS, como tú lo estás diciendo, es un voltímetro que permite hacer la depuración o la adaptación a la medida de formas de onda distintas pues a la sinusoidal. Por eso le llaman True RMS. Ese True RMS lo que normalmente aparece es en la normativa en inglés, porque ellos no hablan como de voltímetro de valor promedio, sino que ellos le hablan como True RMS, pues ellos son mucho más específicos en inglés. ¿Es lo mismo, profe? Sí, o sea, es como, lo que pasa es que, a ver, acá en nuestro idioma o en nuestro medio, uno lo diferencia es como voltímetro de valor promedio. Para la gente de habla inglesa, o en este caso, pues, Norteamérica, pues Estados Unidos, que es de donde se originan las normas IEEE, pues ellos lo que tienen es el voltímetro RMS y el voltímetro True RMS, que daría a veces del valor promedio. No sé si me explico mejor pues así de esa manera. Sí, profe, pero entonces digamos que ya entendí que son lo mismo. Pero esos multímetros True RMS no son relativamente actuales porque pues son electrónicos netamente. Pues mira, los que yo conozco son digitales, eso sí te digo, son más digital. Yo no sé, me supongo que habrá también implementado de tipo análogo, pues casi siempre uno tiene la versión análoga y la versión digital. Lo que pasa es que pues la digital ya en este momento predomina en muchos sitios pues por las ventajas que ofrece, ¿no? Para la lectura de los datos, para la aproximación decimal, para la automatización de medida, entre otras cosas. Entonces uno prefiere tener su equipo digital. El que yo conozco es en configuración digital, pero en este momento no te podría decir que sea lo único que existe. Muy seguramente habrá un análogo también que tenga esa función. Ahí sí, pues no lo he visto, no lo conozco, pero puede existir. Es lo que te puedo contestar al respecto. Ah, listo, profe, ya. Sería eso, gracias. Vale, muy bien, muy interesante allí tu observación. Bueno, muchachos, entonces voy a continuar aquí compartiendo en este momento pues el informe, pues un vistazo, ya está ahí en el campus. Vamos a compartir por acá una ventana y les muestro aquí el informe. Espero pues allá que les aparezca en su pantalla. Entonces básicamente, ¿qué es el informe de la sesión 6? Pues como lo están viendo allí, básicamente es un informe pues relativamente corto, solo 3 puntos, 1, 2 y 3, aquí están los puntos, y se compone de un primer punto, que es precisamente trabajar el ensayo del transformador sin carga. Ahí le llaman ensayo de vacío en el simulador LBTM, que ustedes ya conocen. La idea es que ahora les muestro pues un poquito más del simulador. Ustedes puedan ingresar a esa prueba, a ese ensayo que está allí en el simulador, y pues basado en unos datos que les arroja la simulación, pues van a poder hacer el punto A y el punto B, o responder esas dos preguntas que les estoy haciendo allí en esos puntos. Luego viene el punto 2 y 3, que están basados ya en archivos que están allí compartidos en el campus, que son archivos de MATLAB del entorno Simulink, para que los trabajen. El primero es un archivo que se llama ensayo de circuito abierto, que básicamente cuando ustedes ya descargan el archivo y lo abren dentro del entorno Simulink, pues se van a dar cuenta que es un montaje de un transformador donde se le está haciendo el ensayo de circuito abierto de vacío al transformador, donde solo es darle ejecutar o correr, y pues él ya le muestra todos los datos que se toman a nivel de instrumentación de ese montaje o de esa simulación. Con ese pues solamente es tomar los datos y mirar las pérdidas aproximadas a partir de los datos tomados del transformador de simulación de aquí. No es más, ya ahora les muestro un poquito sobre ese modelo. Y el tercero es basado en el archivo transformador de 75 kVA, que sencillamente ese archivo lo que contiene es un modelo de un transformador en el entorno Simulink, para que ustedes le hagan todo el esquema de conexión que la norma de alguna manera considera, y mejor dicho, que le hagan la prueba o el ensayo de pérdidas sin carga de ese transformador y calculen las pérdidas sin carga medida pues en la simulación. Eso es básicamente de lo que consta este informe. Entonces, pues es relativamente corto. Pues lo que más me interesa es que les quede claro como el esquema de conexión, la instrumentación que implica, los cuidados
que hay que tener y por supuesto pues el proceso de cálculo de pérdidas del transformador, que es pues el objetivo fundamental de este ensayo. Entonces igual esto ya está ahí en el campus y pues ahora ustedes lo revisarán con calma. Voy aquí a dejar de compartir. Finalmente ya como para cerrar esta primera parte, pues les voy a mostrar lo referente al software. Empiezo con el software LBTM. Entonces allí ustedes, esperemos ahí que les aparezca, esta es como la ventana donde está el ensayo de pérdida sin carga del transformador. Cuando ustedes ingresan a la página principal, pues escogen allí ensayo de vacío, así le llaman pues aquí en el software. Recuerden que tienen que escoger el calibre de los cables antes de ingresar. Y cuando ingresan, pues ya está todo conectado. Antes de esta ventana hay una ventana que es un tablero principal, donde ustedes tienen que hacer una conexión de alimentación de ese tablero. Esa la pueden revisar en un archivo adicional que yo les compartí en el campus, que se llama Guía de Ensayo de Vacío, software LBTM. Entonces, para que a través de esa guía ustedes se dan cuenta qué es lo que cómo tienen que conectar el tablero. Y luego de que conecten el tablero y activen la alimentación, entran acá a este otro tablero que es el que les estoy mostrando, donde ya está el transformador interconectado. La idea es que habilitan el tablero de control, que es el de abajo, el tablero de protección, que es el de la izquierda, y por supuesto el medidor digital, pues que está conectado allí. Y bueno, llevan esto pues a la atención que se requiera para hacer la medición, y de allí pues les voy a preguntar algunos puntos que vimos ahora en el informe, y también para que les permita analizar ciertos datos propios que se dan durante esta prueba. Y ese es todo el trabajo con el software LBTM. Es relativamente corto y pues sencillo de maniobrar. Entonces espero pues puedan hacer una práctica inicial de simulación con este software. Bien, dejo de compartir por aquí y ahora les comparto entonces la otra ventana, en este caso la de MATLAB. Entonces permítanme, voy para allá. Fíjense, aquí vamos a cerrar esta ventanita. Por favor, me confirman si ya están viendo el entorno de MATLAB. Sí. Listo, entonces yo aquí lo que les estoy mostrando es el entorno de MATLAB. Acudí al MATLAB en línea. Pues puede verse si conocen ya el software o si han interactuado con él. Pues ustedes tienen dos opciones. Uno es con su usuario o como estudiantes de la universidad pueden descargar todo el software de MATLAB. Eso sí, ocupa bastante espacio en disco y es exigente con la memoria RAM y el procesador, pero pues si ustedes tienen un equipo más o menos responsable, lo pueden descargar y tenerlo ahí en su propio PC. O si no prefieren de esa manera, pueden también optar por un usuario en el entorno de Matplotlib, que es como lo que respalda el MATLAB, y con ese usuario ustedes entran y también activan el MATLAB en línea, que es otra opción. Pues ahí lo que requieren es pues como una conexión más o menos de internet para que puedan pues estar interactuando con el software en línea. Cualquiera de los dos caminos es viable. Cuando ustedes ya tienen instalado y activo su MATLAB, van a poder descargar, o mejor dicho, descargan pues los dos archivos que les hablo, que están allí compartidos en el campus, los dos archivos de MATLAB, la carpeta, y desde el entorno Simulink abren estos dos archivos. El primero se llama ensayo circuito abierto, que como les decía, es este transformador. Aquí este bloquecito gris es el transformador, un transformador que va de 60 a 120 volts. Y este transformador, pues básicamente ya tiene conectado toda la instrumentación, lo van a alimentar por el lado de baja, efectivamente. Tiene el amperímetro, el voltímetro, los medidores, y por el lado de alta no está abierto, sino que han colocado en sus terminales una resistencia inmensa de 100 megaohms, pues simulando como si estuviera abierto. Este montaje lo hicieron así a propósito, solo para efectos como de medir qué corriente se daba pues allí, mostrar algunos parámetros adicionales. Por cierto, este no es la conexión de la norma, no, es una conexión allí aproximada, pues que la persona que hizo el diseño de este montaje de simulación, pues quiso utilizar. Así que no se vayan a confiar por esta conexión,
para el ejercicio 3 del informe. Ahora les hablo un poquito sobre eso. Y pues acá han usado unos bloques adicionales para mostrar todas las señales. Esto les va a servir para el punto 2 del informe, porque yo lo único que les pido acá es que lo simulen. Cuando ustedes vienen aquí a la ventana de simulación, lo que van a encontrar es el botoncito verde que dice Run o Ejecutar. Entonces cuando ustedes lo ejecutan, pues él ahí mismo debería empezar la ejecución del software de la simulación y mostrarles todas las señales ya con la medición propia para este transformador. Pues aquí lo único que le estoy pidiendo es, mire, tome las señales que usted considere importantes según lo que está viendo acá en la medición realizada, y con esas trabaje para calcular las pérdidas aproximadas de este transformador. No es más, o sea, esto es más de tomar los datos, entender un poco la conexión que se ha hecho, las señales que se dan, e ir a hacer el cálculo aproximado de pérdidas del transformador. Eso como para el punto 2 del informe y un primer caso de simulación en MATLAB. Y tenemos por otro lado el que se llama archivo del transformador de 75 kVA, que este archivo es sencillamente un transformadorcito que tenemos aquí. Hagan de cuenta que yo les doy acá un transformador efectivamente, y como si se los entregara en el laboratorio. Este transformador es de 75 kVA, va de 14.400 por alta a 120 por baja, pues ¿cuál es la idea? A este transformador es que yo les estoy solicitando que le hagan la conexión del ensayo de vacío o sin carga que aparece en la norma. Es decir, yo aquí sí quiero observar que ustedes conecten el frecuencímetro, el voltímetro, el amperímetro, la fuente de excitación, tal como está en la norma, que le hagan ensayo vacío, que tomen las señales que refleja el transformador y que intenten hacer el cálculo de pérdidas de este transformador. Eso es el punto 3 de MATLAB. Con eso, pues los objetivos que se tienen, o digamos la misión que se quiere allí es, primero, que puedan comprender a nivel de conexionado cómo sería la implementación con un transformador a nivel de simulación, y segundo, que interactúen un poco con este software. Si ya lo conocían, pues súper, muy bueno. Si no, pues que lo conozcan, porque muy seguramente en otros cursos y lo que ven a futuro, pues muy seguramente en algún momento van a hablarles de MATLAB o a referir MATLAB. Entonces ya ustedes tienen esa experiencia de trabajo con él. Entonces básicamente esto es lo que corresponde a MATLAB. Dejo de compartir por acá. Y bueno, Profe, qué pena. no sé. Sí, señor. Sí, lo está escucho. presentando el ejercicio 2. Usted podría de pronto... ¿me escucha ahí, verdad? Sí, te escucho. Cuéntame. Ok, es que lo estaba abriendo, pero me dice que el archivo fue creado en 2029 y yo tengo el 2021A. No sé si usted de pronto le puede dar a guardar y la puede guardar en el 2021A. Tú lo tienes instalado en tu computador. Sí. Bueno, vale. No sé, yo lo puedo hacer y te lo puedo enviar por correo, porque por lo general esos archivos no son tan pesados, pues son muy livianos. Pero entonces, para efectos que puedas seguir la práctica ahora, pues para que no te vayas a frenar ahí, ¿podrías entrar al MATLAB en línea o te queda complicado? Voy a intentarlo, es que la verdad no he intentado con ese MATLAB en línea, ni siquiera sé por dónde entra. Bueno, inténtelo a ver si puede. Mientras tanto yo trataré acá de guardarlo en una versión más abajo, pues, para que lo puedas abrir desde tu PC, ¿vale? Listo, profe, gracias. Era la 2021A, es que no he visto que ya está la B. Listo. Sí, es que como estos últimos archivos yo los guardé, pero desde el MATLAB en línea, muy seguramente él lo guarda con la versión más actual, creo, pues, no estoy muy seguro. Entonces, pues por eso es que ya no lo puedes abrir ahí con el MATLAB local que tienes instalado, pero yo no creo que haya problema. Dame unos minuticos a ver si te lo puedo enviar. Pues por ahora también te recomiendo que ensayes ingresar al MATLAB en línea, porque pues uno no sabe, en algún momento lo puedes necesitar, entonces podrías aprovechar en este momento. Listo, profe, gracias. Vale, bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra inquietud, alguna otra observación. Entonces, pues miren, ¿qué viene ahora? Pues la idea es que ustedes empiezan con la dinámica de trabajo. Los invito pues a que vayan a las respectivas salitas de trabajo que hemos usado en las sesiones virtuales anteriores,
Y así como hicimos la otra vez, la vez pasada, pues yo voy a estar aquí en la sala, digamos, principal, pero de vez en cuando pues voy a pasar por las salas pequeñas, pues mirando cómo les está yendo con el informe, si hay dudas o inquietudes, o si no, pues, Uy, ¿qué pasó, parce? parece que se perdió la conexión en algún punto. No sé si me alcanzaron a escuchar el final o a dónde quedaron. Pues profesor, porque son lo de la dinámica de la sala, Caliente la digamos rosca. que la sala que yo estoy estar pasando Se llama comer. para revisar cómo íbamos y ya. Ah, listo. Listo, no, sí, esa era, hasta ahí, perfecto. Entonces sí, quedemos así, No, es que me fui a para que comer. pasen pues cada grupo a las salitas respectivas y yo estaré en algún momento pasando por allí a ver cómo les va con el desarrollo del informe. Ok, Listo, bueno, profesor. Listo, profe, gracias.